Lo dicho, nos vamos a Montevideo, la capital uruguaya, para conversar con el colega y analista político Antonio, Antonio Ladra. Cuando producción lo considere, hacemos el enlace, ya lo tenemos en señal. Antonio, bienvenido Antonio, saludos desde Lima. ¿Cómo te va, Néstor? ¿Cómo andás? ¿Cómo están todos ustedes por allí? Bueno, estamos viviendo momentos históricos, ya lo creo, ¿no? Totalmente, totalmente, y que tiene como protagonista al presidente de Uruguay, a tu presidente, Antonio. ¿Cuál es el análisis de lo que ha ocurrido en CELAC y lo que acaba de exponer también en la sede de las Naciones Unidas el presidente Lacalle, con un mensaje, creo, nuevo, de cambios, que es lo que está representando también de alguna manera el presidente nuestro, Pedro Castillo? ¿Cuál es el comentario? Previo a eso, comentarte que también estamos en la conducción con Miguel Ángel Risco, colega, que también va a intervenir en la conversación, en la ¿Qué entrevista. tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Antonio, qué gusto Bueno, de estar nuevamente en enlace contigo. claro. Bueno, mira, a ver, no creo que haya sorprendido a nadie cómo fue la posición del presidente Lacalle en la cumbre de CELAC. Creo que este, está claro que Lacalle Pou le tiene poca simpatía a los gobiernos de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Eh, eh, y bueno, consideró necesario o pertinente expresar allí sus críticas, sobre todo a quienes estaban allí presentes, que eran los presidentes de Venezuela, Maduro, y el presidente de Cuba, Canel. De todos modos, nada de lo que dijo el presidente Lacalle deja de tener veracidad en cuanto a los hechos que señaló. Es cierto que en Venezuela se han vivido momentos dramáticos donde están cortadas algunas de las libertades individuales, donde hay problemas graves para la población, problemas económicos. Y en Cuba, bueno, tenemos un partido único que desde hace muchos años está allí gobernando. Un partido, como dijo también un periodista uruguayo de izquierda además, dijo, es un partido que en realidad es un partido de una familia, funciona así. Pero también es cierto que Lacalle acá está mirando hacia otro lado, o necesitando obtener el apoyo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Uruguay está en este momento llevando adelante una agresiva campaña, si se quiere, para lograr firmar un TLC con China, y eso, como todos sabemos, no está bien visto por Estados Unidos. Entonces, lo que ha querido de alguna manera Lacalle es también equilibrar ambas cosas. Por un lado, obtener los beneplácitos de Estados Unidos respecto a los posicionamientos políticos con estos tres países, y por otro lado, que le permita firmar ese TLC con China, que yo lo veo muy lejos, muy distante, y que además implica un problema interno dentro del Mercosur, pero eso quizás será otra cuestión para hablarlo más adelante. Es un tema del ajedrez político, Antonio, y eso es válido en las relaciones internacionales, ¿no? ¿Cómo ves el liderazgo que ha adquirido a través y a partir de CELAC del presidente mexicano López Obrador, y cuál puede ser el futuro de la OEA? ¿O se renueva o aparece una nueva institución que realmente represente, porque están señalando que la OEA pues está más ligada a Estados Unidos que a los intereses latinoamericanos? Sí, sabés que yo lo que veo es que sobre la OEA se viene diciendo esto que se está diciendo ahora desde hace muchos años y no se ha hecho nada. Ese es el mismo discurso. Si yo te leo un discurso
o lo que se hablaba cuando se estaba planificando la elección para la OEA, en la cual luego salió José Miguel Insulza como secretario general, era lo mismo calcado a lo que se está diciendo ahora. Y eso indica, bueno, que nuestros países no logran ponerse de acuerdo en cuanto a un posicionamiento único respecto de la OEA y respecto de Estados Unidos. Es cierto que Estados Unidos tiene un peso desmesurado, con su poder de veto, con todas las cuestiones que tiene por delante, y es cierto que la OEA en muchos casos ha sido el brazo ejecutor de las políticas de Estados Unidos. Pero también es cierto que los países latinoamericanos no se han logrado poner de acuerdo para, de alguna manera, con Estados Unidos, porque estos organismos que se han creado, que fueron el influjo de Chávez, más que nada, por ejemplo la CELAC, es sin la presencia de Estados Unidos. Yo creo que tienen que incluir a todos los países, pero como a un mismo nivel, y creo que por ahí se puede comenzar a caminar. Pero ya digo, los países latinoamericanos han estado frenados, no han logrado tener una voz única, y siempre lo político ha primado sobre lo jurídico, ha primado sobre lo pragmático. ¿Qué es lo que se busca con un organismo como la OEA? ¿Qué es lo que se busca con los organismos de integración? Bueno, ahí hay que discutirlo y hay que verlo cómo se paran los países en eso, ¿no? Correcto. Y hay mucho trecho por caminar en ese tema. Por supuesto, vamos a compartir sí. la Pero viste que es un Antonio. camino que va y que viene, va Sí. y que viene, ¿no? Ajá. Es como un tango anunciado. Como se baila el tango. Antonio. Sí. Cierto. Vamos a compartir con Miguel Ángel la entrevista. Miguel Ángel, adelante. Antonio, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Miguel? Estamos evidentemente frente a una situación también, como decimos, de crispación política, tanto en los países como también en el ámbito regional. Entonces, como tú muy bien has señalado, hay intereses de cada uno de los partidos por ver quién viene en ayuda de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de la intervención de China, con grandes proyectos, con grandes inversiones, que te ponen en la mesa y la verdad que suele ser una tentación. Y aquí, en consecuencia, no hay forma de correrse, porque lo que se necesita justamente es dinero, inversión multimillonaria para hacer realidad todos y cada uno de los proyectos que tenemos cada uno de los países. En el caso del Perú, se requiere, por ejemplo, consolidar algunos proyectos mineros, que, por ejemplo, hay una cartera de 50.000 millones de dólares por invertir, y algunos ya proyectos que evidentemente están encaminados. Y por otro lado, Antonio, también hay fracasos regionales que nuevamente se quieren reactivar sacándole la vuelta al pasado. Ahí vemos, por ejemplo, UNASUR, ¿no?, que también fue creación conjunta entre Venezuela y Brasil, y bueno, ahí quedó. También estaba la oferta de hacer un banco central de los países de UNASUR. Entonces, todo este tipo de experimentos están contribuyendo, en todo caso, a crear también incertidumbre en los países, y cada vez que cambia, por ejemplo, de ideología, porque aquí es una suerte de péndulo, ¿no? Una vez está a la derecha, al siguiente periodo está a la izquierda, y así sucesivamente. ¿Cuándo entonces es el gran reto de América Latina y el Caribe? ¿Cuándo nos pondremos de acuerdo? ¿Cómo ves tú este panorama? Crispación política con un gendarme que es Estados Unidos, pero también por otro con las inversiones de China, y así nomás no se pueden escapar. Todos necesitamos recursos. Sí, ¿Qué puede pasar? Lo que tú decís es meridianamente claro y está totalmente expresado allí. Lo que está faltando en nuestros países es una política de Estado que trascienda el partido que esté gobernando. Estados Unidos la tiene, por más que gobierne republicanos o demócratas. A veces los matices
son mínimos, pero tienen un norte, ellos saben a dónde quieren ir. Lo mismo que China. Lo mismo China. China sabe a dónde quiere ir. China hizo lo mismo que está haciendo en América Latina, lo hizo en África. Llegó a África y le dijo, señores, ¿qué es lo que necesitan? ¿Carreteras? ¿Necesitan infraestructura? Muy bien, yo les pongo las carreteras, les pongo la infraestructura. Ahora, ¿saben lo que quiero? Quiero esa montaña que está allí, y esa montaña tiene diamantes, por ejemplo, o tiene petróleo. Y así China ha logrado instalarse como un operador importante en el mundo, ineludible por otra parte, donde ningún país le va a decir, mire que tiene problemas con los derechos humanos, como se le dice a Cuba o como se le dice a Venezuela, que los tienen, por supuesto, esos problemas con los derechos humanos y que violan los derechos humanos. Pero obviamente lo que está ocurriendo es que China tiene el poder del dinero inconmensurable, el poderío ese que lo hace ser casi intocable. No solamente para América Latina, en Europa mismo, vamos a entendernos. Para Alemania se le hace difícil. Alemania, una potencia. Y en nuestros países, tú pusiste el ejemplo de UNASUR, por ejemplo. ¿Qué es la vida de UNASUR ahora? No existe. ¿Por qué? Porque cambió el signo político en Brasil y ya no está Lula, que era el gran peso que había allí. Quizás ahora vaya a cambiar nuevamente si gana Lula en las elecciones contra Bolsonaro. Eso está por verse. Pero lo que no hay es una política estable, una política exterior estable, e incluso, digamos, no quiero ni hablar lo que ocurre con los problemas internos que tiene cada país, que se trasluce a la situación internacional o a la relación con otros países. Lo que se vivió con Argentina en esta cumbre de la CELAC, que el canciller se entera en medio de la cumbre, cuando va a participar representando a su país, que ya no era canciller, bueno, es un sainete. Entonces a veces también estamos dando una suerte de imagen que no es la mejor, de seriedad, que no es la mejor para el mundo, ¿no? Sí, ahí hay un tema, creo que hemos perdido la conexión con Miguel Ángel. Hay un tema, Antonio, hay un tema que está por definirse, y creo que el escenario es las Naciones Unidas. Ya hemos escuchado la exposición que ha hecho el presidente Lacalle, y en horas de la tarde va a intervenir nuestro presidente, Pedro Castillo, que puede dar también una referencia de la tendencia de, así como decía el péndulo Miguel Ángel, derecha-izquierda en Latinoamérica, pero que tiene algunas constantes. Uruguay es una constante, me refiero al comportamiento político, con mucha madurez política, que no la tienen países como el nuestro, donde tenemos 20 candidatos presidenciales, ¿no? Pero la presencia de Pedro Castillo puede significar eso que está esperando el Perú, que son los cambios. ¿Cómo aprecias a la distancia, Antonio, el triunfo de Pedro Castillo en estas últimas elecciones, y cómo aprecia el pueblo uruguayo el accionar de estos meses y días que tiene Pedro Castillo al mando del gobierno del Perú? Bueno, de verdad uno aprecia quizás que haya habido un tránsito pacífico, primero, porque no era lo que se auguraba, de alguna manera, porque Keiko Fujimori, que perdió la elección. Yo recuerdo al presidente Sanguinetti decir alguna vez, una elección se gana aunque sea por un voto, pero se puede ganar por un voto y está bien, o sea, es factible que eso ocurra, y eso no tiene por qué ser criticado ni cuestionado. El hecho es que se ganó la elección. Lo que para nosotros acá en Uruguay, Pedro Castillo, en algún momento fue una incógnita, y todavía no se puede aquilatar desde aquí
cómo será el devenir del gobierno de Pedro Castillo. Sí, lo que vivimos es lo que diariamente leemos en las noticias, la información que nos viene. Pero también es cierto que fue un soplo de aire fresco que apareció allí en Perú. La necesidad de Perú es que haya un sistema político estable, fuerte, que pueda trascender, libre de la corrupción, porque ese ha sido el signo que lo ha marcado en los últimos años, que pueda trascender para así procesar los cambios que los países y la sociedad requieren. Y desde ahí, desde ese lugar es que estamos mirando, desde acá, desde Uruguay. Acá se han procesado cambios que algunos consideran que son regresivos, porque volvió la derecha o la centro derecha, luego de 15 años de gobierno de izquierda o de centro izquierda, pero bueno, fue lo que decidió la gente. Y también hay mecanismos internos dentro del país, que fue lo que le enrostró el presidente de Cuba a la calle sobre el tema de las 700.000 firmas para convocar un referéndum, cuando eso está en la naturaleza de la política y de la sociedad uruguaya. Hay posibilidades de que haya ciudadanos que junten firmas para llevar a un referéndum popular una ley que consideran, o un conjunto de leyes que consideran que no son buenas para la sociedad. Y eso es bueno que se haga. Eso es bueno que se haga. En Cuba, lamentablemente, eso no es posible hacerlo. Tampoco en Venezuela, creo. Ni en Nicaragua. Pero tampoco en China. Tampoco en China. Vamos a entendernos. Lo que pasa es que vuelvo a lo anterior. Es muy difícil cuestionar a China, muy difícil cuestionar a Arabia Saudita, lugares autocráticos, pero que tienen un gran poderío económico, que se convierten en lugares donde Uruguay comercia. Pero respecto a tu pregunta específicamente, cómo estamos viendo el devenir del gobierno peruano, bueno, es muy pronto hacer un balance, porque además, claro, se empiezan a cruzar los problemas internos que pueden haber, etcétera, etcétera, y la situación. Yo acabo de escuchar ahora, ahí antes de comenzar esta entrevista, que ustedes están dando la noticia de que ya había movimientos para un candidato para las próximas elecciones. ¿Pero de qué estamos hablando? Si recién fueron las elecciones. Eso desestabiliza cualquier gobierno. Eso es clarísimo, Claro. Antonio. Claro, Ahora tenemos a Miguel Ángel. El problema en este caso es que proviene del mismo partido, Perú Libre, ¿no? Claro, por eso, un secretario justamente. general, claro, que lo único que hace es poner más piedras en el camino a su propio presidente. O sea, nunca creo... Es increíble eso, ¿no? O sea, si hay una incertidumbre desde que asumió Pedro Castillo, ahora existen más cosas todavía para dudar. Y eso es lo que está Exacto. sembrando además justamente un enfrentamiento innecesario, y que claro, acá entre los corrillos de ciertos ámbitos políticos, dicen que tan pronto llega Pedro Castillo al Perú, inmediatamente va a sacar del gabinete a todos los serronistas. Entonces, Bueno, ¿te das eso es cuenta justamente cuál lo es que, la situación? un enfrentamiento innecesario. Totalmente, Entonces, totalmente. claro, el tema adicional, Antonio, es, ¿tú consideras también que en el caso del Perú, no, también está siguiendo un libreto, así como lo han señalado especialmente voceros de los partidos de derecha, de que están siguiendo el libreto del Foro de Sao Paulo, pasando por el tema de la Asamblea Constituyente, el referéndum para cambiar la Constitución, y que en consecuencia pues nos vamos a ir a la ruina, países como el Perú, y vamos a seguir los pasos de Venezuela? ¿También tú crees que ese es el libreto que estamos siguiendo aquí en el Perú, especialmente con este partido que es Perú Libre, que ha encumbrado en el poder a Pedro Castillo? Bueno, yo no sabría decirlo si efectivamente es ese libreto. También podría decir, bueno, mira lo que está en Chile,
también se crea una asamblea constituyente y es el libreto del Foro de San Pablo. Yo no lo creo. Yo lo que creo es que si está establecido en la Constitución y se puede hacer a través de la Constitución, bueno, que la gente pueda de alguna manera generar una constituyente para modificar la Constitución, para hacerla una Constitución más cercana a la gente, para hacer una Constitución más real y no un libro que está guardado en una vitrina. Me parece que eso es positivo. No creo que eso sea seguir los pasos del Foro de San Pablo. Obviamente, hay una discusión hoy sobre cuál es el camino que está siguiendo el Foro de San Pablo, cuál es lo que el Foro de San Pablo determina como líneas a seguir. Pero también hay que tomar en cuenta qué es lo que ocurre en la región, qué es lo que hay en la región. Y Perú no es un país que está aislado, ni puede aislarse, porque depende en gran medida del relacionamiento con el resto de sus vecinos. Depende en gran medida de cómo comercia con el mundo, de cómo se abre con el mundo. Perú es un país muy rico, que ha tenido lamentablemente un sistema político que no ha estado a la altura de ese país, ni ha estado a la altura de esa sociedad, y que no le ha dado a esa sociedad, a los peruanos y a las peruanas, no le ha dado las soluciones que están requiriendo. Y sigue siendo un país rico y pobre a la vez. Un país rico con gente pobre. Entonces, eso es lo que a uno lo ve desde acá y dice, bueno, caramba, deberían encontrar los caminos para hacerlo. Uno de los caminos es la constituyente y los otros y cambios en la estructura económica. Bueno, eso está por verse. Pero reitero, el gobierno de Pedro Castillo es un gobierno muy joven, recién ha comenzado, y yo lo que advierto sí es que hay demasiada cantidad de piedras en el camino ya al comienzo como para que pueda desarrollarse de una manera confiable y sin generar incertidumbres como la que a priori está generando con todo esto, ¿no? Así es. Interesante la lectura, porque también habría que ver por el lado de Chile, el lado de Colombia, el lado de Ecuador, donde son partidos de derecha y que están seriamente cuestionados, sobre todo el de Colombia, y eso también afecta al hemisferio, de manera que estamos en esa dicotomía, ¿no? Derecha, izquierda, y cómo encontrar el camino. Uruguay creo que está, por los resultados, Antonio, también a la distancia de política de gobierno y de resultados de la distribución de la riqueza, creo que está algunos pasos delante de muchos países, incluido nuestro país, a pesar de todas las riquezas que se tiene. Lo que no se tiene, lo que se tiene en riqueza natural y de recursos y de gente, de gastronomía, etc., no lo tiene el Perú en la clase política, y los partidos políticos no son tal, ¿no? Entonces, esta presencia de Pedro Castillo abre una esperanza en los más pobres del Perú, por los cambios y por la mejor distribución que tiene que haber en lo que es servicios y la riqueza de un país como el nuestro. Pero la lectura es, y la reflexión que quisiera pedir a Antonio y Miguel Ángel, es qué podemos esperar de los próximos 5 años en materia económica y en materia de mejoramiento de la democracia en países como el Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, que es una herida, y Venezuela, donde la situación es mucho más complicada. Es difícil poder hacer un pronóstico sobre lo que puede pasar en los próximos 5 años en esos países, porque justamente advertimos que uno de los grandes problemas que hay es que no hay una estructura de partidos lo suficientemente firme o poderosa y que represente realmente los intereses de la sociedad, o de parte de la sociedad, de diferentes partidos representen, como para decir, bueno, el tránsito hacia
otras formas. El tránsito en estos próximos 5 años va a ser de determinada manera. Yo puedo decir que lo que pasa acá en Uruguay, por ejemplo. Acá en Uruguay, una de las cosas que es una de las democracias, por suerte, una de las democracias más consolidadas, no de América Latina, también del mundo. Es una de las democracias que tiene mayor cantidad de años. Los partidos políticos, los partidos fundacionales, son partidos que tienen arriba de 150 años, que no es nada en la historia, pero es mucho para un país. Esos partidos han demostrado tener vigencia, siguen teniéndola, y ha demostrado también que hay rotación en el poder. Y quizás esa es una herramienta que tiene la sociedad de premiar y castigar a quienes estuvieron en el poder. 15 años estuvo la izquierda en el poder. 15 años que se pensó cuando la izquierda venía que iba a ser una catástrofe. No fue una catástrofe, de ninguna manera. Mejoró ostensiblemente la vida de los ciudadanos, y también ahora lo que ha ocurrido es que ha habido un cambio, porque hubo un hartazgo también de la gente de determinadas prácticas dentro de la izquierda, y una coalición de partidos de centro derecha logra hacerse con el poder. Pero también hay herramientas que tiene la propia constitución del país, la tiene el país en sí, para poder frenar las aristas más regresivas que pueda presentar un gobierno de derecha o de centro derecha como el que tenemos en este momento. Entonces, ¿y cómo se hace? Se hace con algo muy sencillo, con esto, juntando firmas para poder plebiscitar, para poder ir contra una ley. No se hace tirando una piedra o tirando un cóctel molotov. Quizás eso es la enseñanza mayor que se puede dar humildemente desde este país. ¿Qué es lo que puede pasar en países como Chile, que ha sido puesto como ejemplo durante años? Bueno, allí lo que hubo fue un divorcio muy grande entre el sistema político, entre el poder y la gente. Había gente que estaba muy bien, y la separación que había, ese hiato que había entre esas dos puntas era muy grande, demasiado grande. Y en un momento los de abajo se movieron. Lo mismo pasa con Colombia, además atravesado por otro factor, el de la guerrilla, el del narcotráfico, lugares donde el Estado no llega y donde son poderosos otros, donde se vive de otra manera. Bueno, allí también hay un gran signo de interrogación. Venezuela, no sabemos qué es lo que puede pasar, porque así como el gobierno de Maduro es un gobierno autoritario, todo eso, también es cierto que la oposición no ha dado la talla nunca, jamás ha dado la talla para efectivamente enamorar a la gente. Y el caso de Ecuador, también hubo un cambio de signo ahora con Ted Lasso, está aplicando una serie de medidas, y todos sabemos todos los problemas que se generaron alrededor del partido que gobernaba anteriormente, que llegó a que perdieran la elección. O sea, hay un gran signo de interrogación en todo el continente. ¿Qué es lo que va a pasar en Brasil? El destino del continente americano se juega en gran medida en lo que pasa en Brasil. ¿Va a ganar Lula? ¿Va a seguir Bolsonaro? ¿Y qué es lo que pasa en Argentina? Argentina, un país como Argentina que vive con problemas internos gravísimos, y que se traslada del partido de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, que se traslada a todo el Estado. Bueno, ahí también hay otro gran signo de interrogación. Entonces, si tú me preguntás qué es lo que está pasando en América Latina, no me quiero olvidar de Paraguay, pero Paraguay quizás es un caso aparte, difícil de escrutar, pero ¿cuál es la síntesis de todo esto de aquí a 5 años? Un gran signo de interrogación. Pero el problema es que ese signo de interrogación se viene repitiendo desde hace muchos años, lamentablemente. Los cambios, ¿no? Los cambios se hacen necesarios. Ese signo de interrogación es lo que vamos a continuar
analizando, gracias por esta primera oportunidad de estar en Ánfora 2021, la señal de televisión virtual en nuestro país, Antonio, y gracias en nombre de todos nuestros televidentes que tenemos enlaces en todo el mundo, sobre todo en Europa y Estados Unidos, donde tenemos hermanos latinoamericanos, peruanos, uruguayos, y que estos comentarios fortalecen, ¿no? Fortalecen, y ese va a quedar como tema de agenda, si te parece, Antonio, Miguel Ángel, de analizar el papel de los migrantes uruguayos, peruanos y de los otros países en el desarrollo. Nosotros ya tenemos 2 representantes en el Congreso de la República, que es el inicio. Así que va a quedar en la agenda ese y los otros temas de ese punto de interrogación con el que cerramos la entrevista, y que esperemos optimistamente que los resultados sean favorables y que se iluminen los mandatarios con respecto a sus ciudadanos, que es la razón de ser de las autoridades elegidas. Muchas gracias, Antonio. Quizás algún comentario final. Adelante. No, está bien. Tú hiciste una excelente síntesis de toda esta conversación. Y quizás en un futuro podamos seguir conversando, por supuesto. Lo vamos a hacer. De todas maneras, un abrazo. Muy bien. Un abrazo desde Lima, Perú, Antonio. Saludos, Antonio. Que pasen bien. Chau, chau. Muy bien, nosotros nos vamos a una breve pausa, vamos a regresar con el parlamentario andino